En el libro de Josué. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Usted lo encuentra, por favor, se pone de pie. No se le olvide, no se vaya después de comer. Después de la predicación, no se vaya. Tenemos por ahí el primer domingo del mes. Miren lo que dice la palabra de Dios, Josué capítulo 6, versículos 17 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios, Josué capítulo 6, versículo 17 y 18. ¿Amén, hermanos? Dice la palabra de Dios, versículo 17, dice así: será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Voy a leer el versículo 18 otra vez. Dice, pero vosotros guardaos. La palabra guardaos quiere decir tengan mucho cuidado del anatema. Mire lo que dice la Biblia: ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. La palabra anatema quiere decir maldición o maldito. Capítulo 7, versículo 1 dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto, ¿qué dice, hermanos? En cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, ¿qué dice, hermanos? Tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 20 al 27 del capítulo 7. Brinquémonos hasta el versículo 20 al 25. Miren lo que dice. Y Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. ¿Y a quién más trajeron? Y a todos los hijos de Israel, dice, y todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto babilónico de oro. Yo se los voy a leer porque ustedes leen con miedo. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y el burro de Acán, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo el valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Vamos a orar, hermanos, porque estoy con muchas ganas de predicar. Vamos a orar. Padre, gracias le damos en esta mañana por darnos el privilegio y la bendición de poder estar delante de ustedes para exponernos a su palabra. Deme sabiduría, deme de su gracia y
Mi Dios, que el Santo Espíritu hable a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos aprender, mi Dios, de las historias que estaremos mirando. Perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Yo sé que hace mucho calor, hermanos. Yo sé que hace mucho calor, pero ahorita nos vamos a refrescar o se pone más caliente. Amén, hermanos. Miren lo que dice la Biblia, hermanos. Ahí en el capítulo 6, versículos 17 y 18, Dios le está diciendo, ¿verdad?, a Josué y a la nación de Israel, le está diciendo que cuando iban a conquistasen a Jericó, no iban a tocar ni a tomar nada de la ciudad del anatema. No tenían que hacerlo, hermanos. Ya estaban advertidos, ya Josué con la gente, ya sabían que no deberían ni siquiera tocar, mucho menos tomarlo, mucho menos llevarlo. Ya estaban sabidos. Esto no era cosa de que, ay, es que yo no sabía. A ver, hermanos, no era de que yo no sabía, sí sabían. Pero en el capítulo 7 y el versículo 1, hermanos, dice la palabra de Dios, pero los hijos de Israel cometieron ¿cuántas prevaricaciones? Nada más hicieron una. Y alguien dice por ahí que una no es. A ver, hermanos, alguien dice por ahí, no, pues una para la sed. Eres un cochino y sinvergüenza de lo que eres. Una para la sed. Una para que me baje la comida. Con una ni me emborracho. Amén, hermano. No se necesitan muchas para que sea pecado delante de los ojos de Dios. La Biblia dice, hermanos, de que Acán únicamente cometió una prevaricación. ¿Y sabe qué hizo? Y turbó a la nación de Israel. Confundió a la nación de Israel. Cuando se van a la guerra contra el pueblo que se llama, un pueblo que se llama ahí, son derrotados. Y luego viene Josué y se postra y está por ahí desanimado. Y Dios le dice, hay pecado en tu pueblo. Hay pecado en el pueblo, dice. Hay pecado en medio de ti, dice. Y empiezan, ¿sabe qué? Las elecciones. Y mandan a traer a la gente. Y entre ellos mandaron a traer a Acán. Y le dijo, hijo mío, por vida tuya, dime qué has hecho. ¿Qué pasó y qué hiciste? Versículo 21 del capítulo 7. Ahí le empieza a decir a Acán, ¿qué fue lo que él hizo? Dice Acán, pues vi, dice, ahí entre el despojo, miré un manto babilónico muy bueno. 200 ciclos de plata y unas barras de oro. Lo cual, dice, miré, codicié y tomé. ¿Y qué dijo Dios? Que no lo tomara, exactamente, papá. Dijo, no lo toméis, no lo toques y no lo tomes. No agarres lo que no es tuyo. Amén, hermanos. Ahí déjalo. Te va a hacer de maldición, le dijo Dios. Y este se quiso pasar de listo. Pensó de que nadie iba a saber lo que Acán había hecho. Se lo llevó a escondidas, hace por allá un hoyo, lo entierra, lo guarda y... ¿Pero está viendo Dios? Exactamente, mijo. Está viendo Dios. Es cierto. Solamente el niño está despierto, los demás están todos dormidos. Mire, en el versículo 24 y 25 dice la palabra de Dios, hermanos, que José manda por la gente, trae a la gente y le dijo, y trajeron, ¿sabe qué? El manto babilónico, trajeron los 200 ciclos de plata y trajeron los lingotes de oro que él se había robado. Pero eso no es todo. Y luego dijeron, y trajeron, ¿saben a quién? A sus hijos y a sus hijas. Hermanos, y el tema de esta mañana se llama, se los llevó entre sus cascos. ¿Sabe cómo se llama el tema? Y se los llevó entre sus cascos. ¿Ya le agarró sentido a la enseñanza? Oh, hermanos,
la codicia de Acán. Porque él dice, yo miré, dice, y codicié. Hermanos, yo he enseñado y he dicho en otras ocasiones que mucho cuidado con lo que nuestros ojos ven, porque nuestro corazón se puede ir tras nuestros ojos. ¿Sí? Él miró, ¿sabe qué dice la Biblia? Él miró y codició, pero dio el otro paso de qué, de tomarlo, de agarrarlo, cuando sabía de antemano que no debería de hacerlo. Que no debería de agarrarlo, no debería de tomarlo. ¿Sabe qué? Acán fue uno de los que se llevó entre sus cascos a sus hijos. ¿Sí? Mire, por culpa del papá, los hijos murieron a pedradas y después los mataron, los quemaron. ¿Se da cuenta? Nada más por la codicia del padre. Mire, hermano, Jericó, la ciudad, sería tomada. La Biblia dice que fue sitiada y bien cerrada por la gente de Josué. Y Dios da instrucciones y órdenes a ellos para no tomar lo que estaba dentro. No nada más la ciudad, sino todo cuanto había en ella. Ni siquiera, hermanos, lo tocarían, menos se lo llevarían. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que el capítulo 7, versículo 1 dice, pero esta palabra de, hermanos, cuando existe la palabra pero, ya existe un problema. ¿Sí? Y empezamos el versículo 1 con la palabra pero. Hubo alguien, ¿sabe qué? Que no entendió, que no acató las órdenes, hermanos. Y uno que no hace caso, hermanos, normalmente le decimos, ¿cómo eres burro? ¿Amén, hermanos? Ah, ¿cómo eres burro? Así te dicen a ti. Sí, porque no entiendes, porque no haces caso. ¿Sí? Con la chancla voladora, sí, mijo, no te vayas, tú que te quiero todos los domingos. Mire, hermano, ¿sabe qué? Pero ya no digas nada porque si no, no te van a dar la chancla, te van a dar el cinturón llegando a la casa. Mire, hubo uno, hermano, y mire, hermanos, hubo uno que regó el tepache, como decimos. Hubo uno, ¿sabe qué? Que no acató, que no quiso obedecer, dijo, nada, como quiera. Algunos decimos, no pasa nada. A ver, hermanos. No pasa nada. No creo. No pasa nada. No me ven. ¿Ya ves? Se me hace que tú andas por ahí en esos pasos. Bien que sabe, parece que no saben. Y mire, él dijo que ni siquiera lo tocarían, menos tomarlo. Y dice la Biblia, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una, no 2, no 3, no 4, no 5, simplemente, ¿sabe qué? Una. ¿Por qué cree que los niños se ganan la paliza? Si yo nomás hice una cosita, mami, yo nomás tantito, pues con ese tantito está la paliza encima. ¿Sabe qué? Por burros. Nada más él creyó que no había pasado nada. Y empezamos con el pero. Oh, hermano, ¿sabe qué? Acán desobedeció la palabra de Dios. Mire, ya como dije el miércoles, se le había dicho, se le había anunciado, se le había predicado. Y como dije el miércoles, por un oído le entró, ¿sabe qué? Y por otro oído le salió. Estoy hablando de Acán. ¿Amén, hermanos? Sí. Apenas se le había dicho, se le había comentado. Pero ¿sabe qué? No retuvo la palabra de Dios que se le había dicho. Y ¿sabe qué? Le llevó a llevarse a sus hijos entre sus cascos. ¿Sí? ¿No le recuerda a alguien a ustedes? ¿No le recuerda a alguien? ¿Algún orejón por ahí? A veces decimos, ¿sabes qué? Se los llevó entre sus patas. ¿Y qué tienen las patas? Tiene cascos. ¿Amén, hermano? Decimos, se los llevó entre las patas. Pues sí, las patas tienen cascos. Y repito, ¿no les suena a alguien de ustedes? ¿Cuántas veces se predica la palabra de Dios que no haga esto, que no haga lo otro, que no haga aquello? Y
Hermano, y el burro, el orejón, ¿sabe qué? Aquí le entra la palabra. ¿Y sabe qué? Y al otro día, poquito días después, hace exactamente lo que no tenía que hacer. Y el problema, ¿sabe qué, hermanos? El problema, ¿sabe qué? El problema no es que solito sea apedreado, o que solito sea quemado, o que solito viva su desgracia. El problema es que entre sus cascos se está llevando a sus hijos. Se está llevando a sus hijos. Mire, hermanos, es increíble, hermanos. Mire, ustedes piensan que uno nada más llega y se para aquí al púlpito y a ver, voy a predicar donde caiga. No, hermano, ¿sabe qué? Dios pone en mi corazón qué mensajes predicar. Mi esposa me dice, oye, pero ¿qué tipo de temas le pones tú? Sí, porque siempre en las iglesias siempre hay un orejón que no entiende. ¿Sí? Hay alguien que no entiende. Oh, hermanos, el versículo 20 al 25 dice la palabra de Dios. Dice así, y acá respondió, versículo 21, vámonos al 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 200 ciclos, lo cual codicié, dice, y tomé. Ahí está la codicia de este hombre. Y aquí dice, está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahí está todo. Mire, hermanos, versículo 24. Entonces Josué y todo el pueblo con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos. ¿Y qué dice? Sus hijos. ¿Sabe, hermanos? ¿Saben ustedes por qué murieron sus hijos y sus hijas? Por la culpa de su papá. Porque este hombre Acán, ¿sabe qué? Se llevó entre sus cascos a sus hijos. Hermanos, ¿sabe qué? Podemos mirar las historias de la Biblia, podemos ver la palabra de Dios, y ¿sabe qué, hermanos? Aún así, habemos en las iglesias, hermanos, que no entendemos, y entre nuestros cascos nos estamos llevando a nuestros hijos. ¿Sí? La codicia, hermanos, la codicia y la codicia y la codicia y la codicia. Y nunca sabe qué, y nunca tiene tiempo para sus hijos. Nunca sabe qué, juega con sus hijos. Nunca pasa tiempo con sus hijos. ¿Y sabe qué? Y al día de mañana se los va a llevar entre sus cascos. ¿Sí? Uno puede decir, ¿qué asno fue Acán, hermanos? Uno puede decir, qué asno, qué bruto de Acán, ¿cómo es posible? Si ya le habían avisado, ya le habían advertido, ¿cómo es posible que no obedeció? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? A veces pasa lo mismo, hermanos. Oh, hermanos, uno como pastor se sorprende, dice, ¿qué fue lo que no entendió la predicación el hermano? ¿Qué fue lo que no se le explicó quizás en la enseñanza? Que otra vez, ¿sabe qué? El orejón se está llevando a sus hijos entre los cascos. ¿Sí? Así puede uno pensar. Uno puede decir que asno. Yo se lo había predicado, se lo había advertido, que ni hermanos, que ni tocarlo ni hacerlo. Pero ¿cuántos acanes, hermanos, dentro de las iglesias? Que se llevan a sus hijos entre las patas. Yo he dicho una y otra vez, y 1000 veces lo he dicho en la iglesia. Si tú pagaras por tu codicia, por tu pecado, por tu descarrío, qué bueno que lo pagaras, pero desgraciadamente, ¿sabes qué? Entre tus cascos te llevas a tus hijos que ni culpa tienen. Imagínense ustedes la escena, hermanos. Imagínense nada más la escena. Se los llevan al valle de Acor, y no crean que fue una muerte así de a golpe, sino fue una muerte lenta para él y para sus hijos. Porque ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia que fueron muertos a pedradas. Y luego los quemaron. Les quemaron la mano, pero no agarrando lo que no era suyo. No tengan mucho cuidado. Mire, ¿sabe qué, hermanos? La muerte que le dieron a los hijos, todo por culpa de él. ¿Cuántos sufrimientos van a pasar algunos de nuestros hijos? Nada más por nosotros ser más brutos que el asno. ¿Cuántas veces se nos ha dicho? ¿Cuántas veces hemos hablado? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? Y hay quienes todavía siguen, ¿sabe qué? En el mismo tropel. Pero el día de mañana, ¿sabes qué? El día de mañana que te lleves a tus hijos entre tus cascos,
Te iba a decir, no vengas aquí chillando. Sí, ven, yo te completo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por asno. ¿Por qué? Porque ya la enseñanza ya estuvo, ya la enseñanza ya se dio. Yo he dicho muchas veces, si tú la agarras la enseñanza, a ti te va a beneficiar. Yo sigo tomando café a las 5 de la mañana. Bueno, tengo una semana que ya no tomo café ahorita muy así, pero ya voy a empezar otra vez, ya me siento bien, gracias a Dios. Mucho cuidado acá. Mucho cuidado, hermano. No llenes el saco de acá. Para que tus hijos, ¿sabes qué? No te los lleves entre tus cascos. ¿Cuántos sacanes dentro de la iglesia? Que ya sabemos, pero hacemos lo que no debemos hacer y terminamos llevándonos a la familia entre nuestros cascos. Pero nada más eso. ¿Sabe usted que no nada más la familia, sino mire, hermanos, cuántos cristianos que ya tenemos tiempo en la iglesia que deberíamos ser ejemplo para los nuevos? ¿Sabe usted que también nos los llevamos entre los cascos? Por nuestra conducta, por nuestro testimonio, por nuestra obediencia y por muchas cosas más. Nos llevamos a los nuevos creyentes entre nuestros cascos. Cuando deberíamos de asumir nuestra responsabilidad de dar un buen ejemplo y un buen testimonio para los nuevos, pero algunos nos los llevamos entre nuestros cascos. ¿Sí? Aunque en nuestros tiempos también, ¿sabe qué? En nuestros tiempos hay hijos. Hay hijos. Escuche bien esto. En nuestros tiempos hay hijos, escuche bien, que solitos se meten en los cascos de su padre. ¿Por qué? Porque cooperan y son igualitos, gusanos de la misma guayaba. También se meten en el andar, ¿verdad? No es que en ocasiones, no nada más es que los padres se lleven a los hijos entre sus cascos, sino los hijos se meten en el tropel de los padres, ¿sabe qué? Y se van entre los cascos de su padre, porque muchos hijos se meten en los cascos de su padre también. Y son arrastrados, son llevados también. Porque de que padres los hay. De que hijos los hay, también los hay. No todo el tiempo los padres, hay hijos que solitos, ¿sabes qué? Se meten en los cascos del papá y son arrastrados de los cascos de los padres. ¿Cuántos padres deciden hacer lo que hay en su malvado corazón? Nada les importa, ni la palabra de Dios, ni sus hijos. ¿Sí? Ni la palabra de Dios ni sus hijos les importa. O familia. No le importa, se lo llevan entre sus cascos, sea lo que sea, hermanos, porque ya decidieron hacer lo que hay en su malvado corazón, porque palabra de Dios ya escucharon, porque la Biblia ya lo leyeron y saben que no lo tienen que hacer, pero deciden hacerlo por su corazón malvado que hay en él. Y al rato, ¿sabe qué? Se llevan a sus hijos o los hijos solitos se meten entre los cascos. Acán, ¿sabe qué? Por la codicia se llevó a sus hijos entre las patas. Amén, hermanos. Número 2. Otro personaje en el libro de Jeremías. Vámonos rápido, hermanos. Jeremías capítulo 38. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14. Dice la palabra de Dios en Jeremías. Capítulo 38. Versículo 14 al 18 dice así. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, hermanos, no está hablando de ninguno de la iglesia. Está hablando, hermanos, de Sedequías. ¿Saben, hermanos? Está hablando de Sedequías. Jeremías manda a traer
a Sedequías, y Jeremías le dice, a ver, dime, dice Sedequías, ¿qué está pasando? Y Jeremías le dice, mira, ¿sabes qué? Si yo te digo lo que tú quieres saber, una de dos cosas, o me matas o no haces caso al consejo. ¿Sí? Es algo muy parecido, ¿no? De algunas personas que yo conozco. Por supuesto, no es ninguno de ustedes. ¿Sí? Versículo 15 dice, y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declararé, es verdad que me matarás. Versículo 16, y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré. Pues si la otra opción dice, no te mataré, ¿cuál era la otra opción? No le va a hacer caso. Dice, mira, yo te aseguro, dice, mira, con juramento te aseguro que no te voy a matar. Ya no queda otra más que no te voy a hacer caso. Porque le dijo, o me matas o no haces caso. Y le dijo el rey Sedequías, ¿sabes qué? Te prometo, te juro, te conjuro, dice, que no te voy a matar. Entonces, la otra era de que no te voy a hacer caso. Sencillo. Mire. Qué cabezón, ¿no? Pero sigue diciendo, mire el versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho, ¿quién dice? Así ha dicho, ¿quién dice, hermanos? Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregares enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma, escuche bien, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego. Y vivirás tú, ¿qué dice, hermanos? Y vivirás tú. ¿Y quién dice? ¿Quiénes están en su casa? La familia. ¿Sabes qué? Mira, le está diciendo el rey, el profeta Jeremías, le dice al rey, el imperio babilónico va a venir, te va a sitiar, te va a conquistar, pero lo que debes de hacer es que inmediatamente cuando veas el movimiento, cuando la gente esté adentro o esté entrando, ¿sabes qué? Tú entrégate a ellos, ríndete a ellos, dice, y ¿sabes qué? Tu alma vivirá, tu alma vivirá, tú vivirás, dice, y tu casa también vivirá. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que entregarte a ellos. Se da cuenta que él pide consejo, ¿qué es lo que voy a hacer? El profeta Jeremías se lo da y le dice, tú entrégate a él, y haciendo esto no va a haber ningún problema en tu alma, contigo y con tu familia, no hay ningún problema. ¿De lo que cree? ¿Qué cree que hizo este burro? No hizo caso. No hizo caso, hermanos. No pensó en su esposa. No pensó en sus hijos. Mira, hermanos, yo he dicho esto. Yo creo que aquí habemos padres que amamos a nuestros hijos. Digo, habemos porque no creo que todos. Amamos a nuestros hijos. Y por nuestros hijos estamos dispuestos, hermanos, a muchas cosas. ¿Sí? Pero este burro, ¿sabe qué? No pensó en sus hijos. Él, mire, vamos a seguir adelante. Pues Sedequías, hermanos, por su desobediencia, se llevó entre sus cascos a su hijo, a sus hijos. Mire Jeremías 39 del 1 al 6. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio del Nergal, Sarecer, Sangar, Nebo, Sarsequín y todo ese mundo que estaba, hermanos. Versículo 4. Dice, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, se entregaron a él. ¿Cómo dice? Ah, sí es cierto, perdón, hermanos. Perdón, me equivoqué. Mire, dice la Biblia que el enemigo llegó, los sitió, los rodeó. Y dice que se hizo una brecha por el muro. Y estos toches, ¿sabe qué? Dijeron, por aquí nos vamos a pelar. Por aquí nos vamos a escapar. Y se fueron, ¿sabe qué? Y se metieron por el hoyo.
tratando de escapar. Pero ¿qué les dijo el profeta Jeremías? Cuando llegue el sitio de Babilonia, lo que tienes que hacer para vivir tú y tu casa y tu alma, les dijo, tienes que entregarte a él enseguida. Enseguida. Dice, no le hagas al héroe. Enseguida, dice. Pero ¿sabe qué intentó? Me voy a escapar. Y cuando una persona no obedece, se llama desobediente. Cuando alguien no obedece, se llama desobediente. Se llama desobediente. Y Sedequías, por su desobediencia, se llevó entre sus cascos a sus hijos. Mire, versículo 5. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Rimble en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sentenció. Versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. ¿Qué hizo el rey de Babilonia? Degolló a sus hijos. Les cortó el pescuezo a sus hijos delante de él. ¿Sabe ustedes por qué el rey de Babilonia mató a sus hijos? ¿Por qué los degolló? Sencillamente porque el papá fue desobediente. Quiere decir que por la desobediencia de Ezequías se llevó a sus hijos entre sus cascos. ¿Qué, hermanos? Qué terrible fue para Sedequías mirar a otro de sus hijos delante de él. ¿Sabe qué? Cortándoles la cabeza. Yo creo que él prefería primero que lo mataran a él. El peor sufrimiento que pasó Sedequías, ¿sabe qué, hermanos? No fue que le hayan sacado los ojos, sino que hayan degollado a sus hijos delante de él. ¿Pero quién se los llevó entre sus cascos? El papá se los llevó entre sus cascos. Por su desobediencia, ¿sabe qué? Por su desobediencia del padre, los hijos murieron sin cabeza. Ya miramos a Cam también, hermanos. La codicia, ¿sabe qué? Se llevó a sus hijos entre sus patas. Pero Sedequías, por la rebeldía, la desobediencia a la palabra de Dios, se llevó a sus hijos entre sus cascos. No hacer caso. Por eso, ¿sabe qué? Tú tienes que decirme cuando tu papá no haga caso. ¿Sale? Ok. Pero tu papá me va a decir a mí cuando tú no hagas caso. Mire, ¿sabe qué, hermano? Sedequías, rey de Jerusalén, consulta a Jeremías después de haber sido sacado del pozo. Los versículos anteriores lo habla. Jeremías, ¿sabe qué? Conocía a Sedequías. Una de dos. O me matas o no me haces caso. ¿Y sabe qué? ¿Cuál opción terminó agarrando el rey Sedequías? No obedecer a la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Porque Jeremías le dijo, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Era la palabra de Dios que Jeremías le estaba diciendo a Sedequías. Pero este animal no hizo caso a la palabra de Dios. No hizo caso a la palabra de Dios. ¿Y sabe a quién se llevó por delante? A sus hijos. Mire, el versículo 18 del versículo 38. Capítulo 38, versículo 18 dice: pero si no te entregares a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y le pondrán fuego y tú no escaparás de sus manos. Mire, le está diciendo, y tú no escaparás. Obviamente, ahí estaba la familia. Mire, hermanos, aquí encontramos otro pero, versículo 18, pero si tú no te entregas, ya habíamos visto que él se entregase, él entregándose a Babilonia, él protegía su casa, protegía su persona, protegía la ciudad y protegía a sus hijos si él se entregaba. Miren, hermanos, ¿cuántos Sedequías encontramos hoy? Escuchan la palabra de Dios, pero lamentablemente desobedientes a ella. ¿Cuántos vienen, hermanos, a pedir consejo
Y cuando están para ponerlos en práctica, a último vienen haciendo lo que quieren. Y de antemano, ¿sabe qué? El servidor, el pastor dice, hermanos, a veces uno como pastor, mire, uno como pastor a veces piensan los hermanos que lo agarran de tonto, ¿sí? Hay hermanos que piensan que el pastor lo agarra de menso al pastor. Te agarraste de menso tú solo, tú sola. Porque yo conozco a hermanos aquí en la iglesia cuando me están mintiendo. Yo conozco hermanos cuando están protegiendo a algo o a alguien, los conozco. Me dicen, sí, le dije y me creyó. Te fuiste, te agarraste de menso tú solo. Porque yo sé, hermanos, yo conozco, gracias a Dios, ¿sabe qué? Cuando me están mintiendo, ¿sabe qué? Y aún yo sé quiénes hacen caso al consejo y quiénes no. Cuando pone uno carita de mosquita muerta y diga, no, piensa que me estoy chupando el dedo. Ya sé. No lo ponen en práctica, no, el pastor ya sabe el pastor ya sabe quiénes lo van a tirar al león. Amén, hermanos. El pastor ya sabe cuando lo van a tirar al león. Está loco el pastor. Amén, hermano, está loco. Ni sé el pastor. Yo creo que el rey Sedequías le dijo a Jeremías, está loco, ni sabe. A ver, hermanos. Cuando le dijo, entrégate rápido, yo creo que el rey Sedequías dijo, está loco. Hasta piensa que le voy a hacer caso. A ver, hermanos. Eso me suena algo conocido. Uno ya sabe cuando lo van a tirar al león. Quienes estos hacen en realidad no huyen del problema, sino del consejo de Dios y terminan llevándose a sus gentes, a sus hijos, entre sus cascos. ¿Cuántos hijos por un padre o madre hoy en día están fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántos hijos por un padre o por una madre o hijos están fuera de la voluntad de Dios porque se llevan a sus hijos entre sus patas? Mire, hermanos, no recuerdo el salmo, pero creo que es el 101. No me acuerdo, no lo tengo otra vez en mis notas, pero parece ser, no sé, parece ser que es el salmo 101 y parece que el versículo 3 dice, y andaré en rectitud en medio de mi casa. El salmista así dijo, y andaré en rectitud en medio de mi casa. Algo así dice el salmo. No recuerdo si es el salmo 101 por ahí. Es el 2, pero sí el 101. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? El salmo 102. Sí, ¿verdad? 101, versículo 2. ¿Cómo dice, hermana Ángeles? ¿No lo encontró? El 101.2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahí está. Con la integridad de mi corazón andaré, ¿qué dice? En medio de mi casa. Con la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Porque él sabía que si no andaba en medio de su casa con integridad, se iba a llevar entre sus cascos a sus hijos. Buenos días. ¿Cuántos padres, hermanos, que no andan en medio de su casa con integridad? Mire, los hijos saben cuando el papá está mintiendo. Los hijos saben cuando mamá está mintiendo. Los hijos saben cuando padres no andan en integridad. ¿Y sabe qué? Y al ratito que quieren algo con sus hijos, ¿sabe qué? Ya te los llevaste entre tus patas, papá o mamá. Por la sencilla razón de que no tuviste integridad y te conocieron. Te dieron cuenta de la situación. Hijos fuera de la voluntad por padres, por la sencilla razón que desprecian el consejo, no viven en integridad y se llevan entre sus cascos a sus hijos por la sencilla razón de la desobediencia. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen hambre, hermanos? Levanten la mano que tienen hambre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, los 7 que tenemos hambre vamos a pasar a comer. Los demás nos sirven, por favor. Ya cuando tengan hambre, comen. ¿Sí? Número 3, terminamos, hermanos, y vamos a comer, hermanos. Números capítulo 16. ¿Sabe qué? Ya miramos a Acán. Número 2, ya miramos a Sedequías, que se llevó, ¿sabe qué? Que se llevó a sus hijos entre sus
cascos. Pero número 3 y terminamos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 16. Miren lo que dice. Dice así, Números 16, 1 y 2. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y ahí encontramos otros dos personajes, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra el pastor, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos varones, que dice, de renombre. Ahora vamos, hermanos, al versículo 25 y al 27, vámonos recio. 25 y 27, miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, o sea, de Moisés, y les habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Versículo 27. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, ¿y quiénes más? Y sus hijos. Mire, aquí está, hermanos. Ahora encontramos dos personas, dos padres de familia. Encontramos, es cierto, encontramos a Coré, pero encontramos en el versículo 2, versículo 1, encontramos a Datán y encontramos a Abiram. Mire, hermanos, estos hombres se asociaron, se hicieron cómplices con Coré porque querían correr al pastor de la iglesia. Ya no lo querían que siguiera predicándoles el pastor, porque le digo que cascos y que sabe que mejor querían poner otro que, hermanos, más suave, sí, que no les predicara fuerte, que les suavecito ahí. Vamos mejor a reunirnos. Allá se juntó el hermano Juan, el hermano Demetrio, y se juntó sus hijos, todo el tacuachero se juntaron. Y cuando el pastor venga, que ya tenga su chiverío allá afuera con todo el tacuachero allá afuera. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Y en el versículo 25, ¿verdad? Moisés habla ahí, ¿verdad? Y dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron con ellos. Moisés tuvo que ir a ver a Datán y a Abiram para de alguna manera decirles, hey, ¿qué está pasando con ustedes? Relax, tranquilos. Y los ancianos fueron con Moisés, ¿sabe qué? No para defenderlo, sino para ver cómo caía Moisés. Y le dice Moisés a los ancianos que venían con él, hey, apártense de la casa de estos impíos, porque si no también se los va a llevar el payaso. Apártense, dice, apártense, porque estos revoltosos ahorita algo va a pasar con estos hermanitos. ¿Amén, hermanos? Algo va a pasar con ellos ahorita, dice. Hermano, pero dice la palabra de Dios en el versículo 27, dice así, y se apartaron de las tiendas de Coré, o sea, los ancianos, de Datán y de Abiram en derredor, y mire lo que sigue diciendo, versículo 27, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, ¿y qué dice, hermanos? Sus hijos y sus pequeños, por andar de revoltosos con los impíos, con gente que no tenía que juntarse. ¿Sabe qué? Datán y Abiram se llevaron entre sus cascos a sus hijos. Por eso fíjese usted con quién se junta. Ya déjese de pachanguero y andar de revoltoso por ahí, revoltoso en las pachancas. Allá le van a pegar botellazos a sus hijos en la cabeza por andar de gorrones.
Por eso luego quieren sacar al pastor y que hacer la revuelta. Versículo 31 y 32, miren lo que dice la palabra de Dios, 31 y 32. Y aconteció que cuando cesó de hablar Moisés todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Sabe qué le pasó a esta gente revoltosa que se juntó con los impíos? Se lo llevaron en paz. Se los llevaron entre sus cascos, se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. Pero ¿saben a quién se tragó la tierra también? A los hijos de Datán y Abirán. ¿Por qué? Porque se juntó con gente con quien no tenía que juntarse. Nada más por la sencilla razón de que se juntó con gente con quien no tenían que juntarse. ¿Cómo ven? El pastor predica y enseña, hermanos, ya no vaya para allá, hermanos, ya no. Mire, yo he predicado antes y lo he dicho, noviembre a noviembre. ¿Qué anda de tamalero por ahí el día de los muertos? ¿Qué anda haciendo tamales el día de los muertos? ¿Qué anda haciendo revoltoso? Juntarse con quien no tiene que juntarse. ¿Qué tiene que hacer? Amén, hermanos. ¿Y sabes qué? Te estás arrastrando a tus hijos entre tus cascos, porque el día de mañana van a andar igual que tú o peor también. Sí. Mi hermano, ¿sabe qué? Por juntarse, Abirán y Datán, por juntarse con quien no tenían que juntarse, se llevaron entre sus cascos a sus hijos. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Moisés terminó de hablar, hermanos, ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios, hermanos, que la tierra, hermanos, donde ellos estaban parados, la tierra se abrió literalmente y se los tragó. Pero ¿sabe por qué se tragó a los niños? Porque el papá, los padres se juntaron con quien no tenían que juntarse. Y a veces al pastor, hermano, lo tienen exagerado y dicho, tienen como loco. Ay, el pastor, a veces cae gordo. Amén, hermanos. Sí, a veces el pastor cae gordo. Parece que sabe qué, que pareciera que sabe qué, sabe cuándo. Bueno, ¿sabes qué? Yo te predico y te enseño. Mira, si no haces caso a la palabra de Dios y te empiezas a juntar con la gente que te juntas, o te traga la tierra o te traga la tierra. Porque el día que te mueras te va a tragar la tierra. Vámonos. ¿Sí? ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto valoras a tus hijos? La codicia puede ser que te lleve, ¿sabe qué? A que lleves a tus hijos entre los cascos. La rebeldía, la desobediencia a la palabra de Dios puede ser que te lleves a tus hijos entre tus cascos. Y por juntarte con quien no te tienes que juntar y andar donde no tienes que andar, ¿sabes qué? Te puedes llevar a tus hijos entre tus cascos. Sí. Yo, como dijo Poncio Pilato, ¿sabe qué? Yo me lavo las manos, yo te predico, te hablo de la palabra de Dios. Oh, hermano, estos personajes, ya dije, se aliaron, se juntaron en contra de Moisés, se unieron con gente que no tenían que hacerlo. Trataban de quitarle el liderazgo a Moisés. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 25 y 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. 16, 25 y 26. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos fueron con él en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Con quién se juntaron? ¿Con quién se juntaron? Con los impíos. ¿Se dan cuenta que se juntaron con los impíos? Esto no es algo que yo estoy inventando nada más. La Biblia le dijo: apártense de estos hombres impíos. Y como no se apartaron, ¿sabe qué? Se llevaron sus hijos entre los cascos. Y a veces no creemos, hermanos, de que por juntarnos con la gente impía, ¿sabe qué? Nos vamos a llevar a nuestros hijos entre los cascos. Tú vas a decidir qué hacer, hermano. Tú vas a decidir qué hacer. Tú decides si la codicia te gana, tú decides si la rebeldía te gana, o tú decides si te sigues juntando, yendo, no tienes que ir, y al día de mañana que te lleves a tus hijos entre tus cascos. Entonces vas a llorar. Esta gente de Coré, de Datán y Abirán, ¿sabe qué? No querían ya el liderazgo de Moisés, porque dice: tú nos gobiernas imperiosamente,
Y la palabra imperiosamente quiere decir, eres autoritario, eres exigente y eres orgulloso. Así le están diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Tú nos gobiernas imperiosamente. Y la palabra imperiosamente quiere decir exigente, quiere decir orgulloso. Así pensaban ellos que así gobernaba el pastor la iglesia. Moisés, hermanos, que así gobernaba Moisés al pueblo. Es que bien exigente. Es muy exagerado, es muy exigente. Es muy, como ustedes no conocían esta palabra, ya la saben, es muy imperioso. Y eso quiere decir exigente. Eso quiere decir orgulloso. Eso quiere decir esto y el otro. Así hay quien dicen del pastor Tapia, de nada. ¿Sí? Yo no sé, hermanos, he tenido invitación. Hay gente que me conoce predicando y pastores y iglesias me invitan a predicar. Pastor, venga a predicar, véngase a predicar. Y en la iglesia a veces dicen, no, el pastor es muy exagerado. El pastor es autoritario. Ni pregunta qué vamos a hacer, cómo va a pintar, cómo va a hacer el cuarto, qué va a hacer allá. Él nomás lo hace, es autoritario, dictador. Hace lo que quiere el pastor. Bueno, discúlpeme que yo sea muy contento. Y tomo chivacola también para que más se arda. Amén, hermanos. Sí. Y si toma coca, hay quienes se enojan todavía. Mira, está tragando coca con el diezmo de la iglesia. Nada le gusta. Mira, hermano, Moisés, hermanos, y los ancianos le siguieron. En las iglesias también hay quienes no han entendido que no se tienen que juntar con la gente impía. Porque se les predica y se las enseña. Y todavía dicen, pues voy a ir para que el pastor se enoje. ¿A mí qué? Hermanos, yo tomo café a las 5 de la mañana y desayuno caldito de verdura ahorita todos los días. Tú si quieres, llévate a tus hijos entre tus cascos. Si quieres, llévatelos. Como dijo la que cargó la Virgen, yo ya terminé con los míos. Así es que tú decides. En las iglesias también hay quienes se juntan con gente impía. ¿Y sabe qué? Y ya cuando se juntan con la gente impía, hasta se empiezan a quejar con ellos lo que el pastor es. Allá con la gente impía, inconformes, se le van a platicar, ¿sabe qué? Le van a decir, ay, que el pastor en la iglesia, que usted el otro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sí? Mire, hermano, ¿sabe qué? Si amas a tus hijos, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Qué culpa tienen tus hijos? ¿Qué culpa tienen tus hijos de que te los lleves entre tus cascos? Al ratito que vengan tus niños aquí arriba, tú míralos y obsérvalos. Y decide si valen la pena o no valen la pena vivir bien para ellos. Pero si no los amas, entonces haz lo que hicieron estos tres personajes y dentro de poco vas a vivir miserable, ¿sabes qué? Cargado de conciencia, porque tus hijos te los llevaste entre tus cascos. Vamos a orar y terminamos. Vamos a orar y terminamos.